Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. A orar para... Bueno, primero me dicen que hay lugares aquí adelante si alguien quiere acomodarse o si están allá por lo más fresco, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí juntitos, somos pocos, pero somos una gran iglesia, ¿sí? O sea, despacio, estamos poquitos, porque así lo queremos, ¿verdad? Así es una opción para aquellos que no pueden estar en la mañana por cuestión de trabajo. Qué bueno que tenemos este tiempo, es la oportunidad de recibir la palabra también. Vamos a orar y de verdad me da gusto estar aquí con todos ustedes. Yo los veo allá también, pero algunos aquí sé que se congregan. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de recibir tu mensaje. Sabemos que lo que tú tienes siempre es rico, es delicioso, sustenta nuestra vida, nuestra alma, Señor. Te pedimos, Padre, que tú prepares nuestro corazón y permíteme, Señor, transmitir de manera correcta, Señor, lo que tú quieres que aprendamos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice mis labios, Señor, y permite que mis hermanos y aún aquellos que nos están viendo sean muy bendecidos, Señor, con este mensaje. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, miren, este tema se llama enemigo invisible. ¿Cuántos sabemos que hay enemigos invisibles? Hay enemigos que no vemos, por ejemplo, cuando hablamos de las pandemias, de lo que pasó, ¿verdad? Sabemos que el enemigo a atacar es un virus, es un germen. Y antes de introducir ahorita lo que es el tema, quiero solamente mencionarte lo que dice Mateo. Mateo 24, 12, 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros, en medio de las pruebas, de los enemigos visibles o invisibles, nosotros necesitamos entender que estamos viviendo un tiempo especial, porque Dios tiene planes de cumplir sus propósitos. Él viene por una iglesia, Él viene por una novia, pero habla de estas señales, ¿verdad?, que nos dan, de que habrá enfriamiento y dice, y no solo eso, sino que también dice ahí en Mateo 24, que muchos, dice, se entregarán unos a otros. Eso dice la palabra. Entonces, la palabra enemigo, ¿verdad? Enemigo, pues es algo que es lo contrario a ser amigo. O sea, hay enemigos de los cuales la palabra de Dios nos dice que oremos, pero hay enemigos que no vemos. Y sabemos que el padre de todo eso, el que ejecuta toda obra de maldad, por ejemplo, matar, robar, destruir, pues sabemos que viene del principal, del enemigo grande, ¿verdad? Pero no es grande, sino es un enemigo derrotado. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para derrotar a nuestros enemigos, porque el principal enemigo era la muerte, ¿sí? La humanidad, estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios y destinados a una vida sin Jesucristo, sin Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero Dios diseña un plan perfecto para que nosotros aprendamos a identificar al enemigo y saber cómo atacarlo, ¿verdad? Cómo atacarlo. Fíjense bien. Dice su palabra
Dios estuvo viendo. Vamos a ir primero a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos para poder agarrar aquí el tema. Dice aquí en Hebreos 2:10, y vamos a leer el 11 también. Dice: Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Dice, para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Y el 11 dice: todos los que le aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos, y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. ¿Sí sabías que Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, Dios mismo, también se convierte en nuestro hermano mayor? Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que Dios, viendo que la humanidad estaba totalmente perdida, creó. Dice que tuvo que hacer un sacrificio perfecto. Fíjate, es como cuando hay una guerra, normalmente los países, saben contra quién pelean, saben identificar al enemigo. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial se dice la historia, ¿verdad?, que murieron muchos millones de personas, entre civiles, entre tanta gente que murió, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasó esto de la guerra, ¿verdad?, sabemos que así lo marca la historia. Después de eso vino una gran pandemia, ¿verdad? Una de las pandemias más tremendas de la historia, que fue la gripe española, que murieron como 25, unos dicen que 50, la verdad no sé cómo los contaron, pero fue una tragedia, ¿verdad?, que murió porque no sabían cómo ese enemigo se esparcía, cómo empezaba a esparcirse, cómo se contaminaba, y la gente moría por miles de personas. Entonces, cuando vemos que esto sucede, desde entonces pues se preparan y los científicos prepararon con virus, preparan las vacunas para sacar, después de muchos ensayos, preparan una vacuna, y ya normalmente no se mueren de eso, ¿sí? Ahorita hay otro tipo de pandemias y se están preparando, pero bueno, no es el tema, las vacunas. Sin embargo, aquí dice la palabra que Dios tuvo que hacer de Jesucristo el sacrificio perfecto. Quiere decir que después de Él no hay otro sacrificio para limpiar y para darle una oportunidad a la humanidad. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo son ciclos también. Sí, los ciclos son aquellas cosas que sucedieron y que van a volver a pasar, ¿verdad? Todo tiene ciclos en la vida. La matriz de una madre, de una mujer, tiene sus ciclos. Terminamos de gestar, ¿verdad? Son ciclos. Y así es. Nosotros tenemos que ir como cumpliendo los tiempos, los proyectos de Dios, porque vamos también cerrando ciclos. Entonces, déjame decirte algo también. Los enemigos, hermanos, que nosotros, qué increíble, aquí yo puse, qué increíble es entender que los enemigos que tenemos no son los que podemos ver, sino aquellos que no vemos. Entonces nosotros hoy vamos a aprender cómo combatir, qué herramienta, qué arma tan poderosa nos ha dado el Señor para combatir al enemigo. Dios nos regaló una herramienta para aniquilar a ese enemigo invisible. Entonces, por eso leímos que Dios tenía que hacer perfecto, y vamos a entender que cuando Jesucristo viene, fíjate, algo perfecto que hizo el Señor. Nuestro cuerpo, por ejemplo, no podríamos vivir sin un sistema inmune. Ningún ser humano podría vivir sin un sistema más de 24 horas, porque los virus y las bacterias y todos los gérmenes iba a provocarle
enfermedad y la muerte. Así nosotros más bien nos hizo un perfecto sistema inmune. Y el Señor preparó una herramienta, no es una herramienta, es el sacrificio perfecto, lo acabamos de leer, para acabar por siempre al enemigo invisible. El enemigo invisible fue primero sabemos que es el enemigo, porque cuando Jesucristo viene a esta tierra, Él sabía su ministerio, Él sabía que venía. Él sabía que venía a cumplir el rescate de muchos. Él vino a rescatarnos, mis hermanos. Él vino a darnos una vida nueva. Y no era sino a través de la sangre, a través de ese sacrificio perfecto. Dice la palabra, porque dice la palabra que su sangre es capaz de borrar. Dice, el que confiesa su pecado, dice en 1 de Juan 2:8, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es el sacrificio perfecto que te hace inmune al enemigo, porque el enemigo quiere pegarte, quiere derrotarte, quiere que te enfríes, decía Omar, y creo que el predicador en la mañana, y es verdad, el enemigo de la iglesia, por ejemplo, el Señor nos ha limpiado, ha formado su templo, su iglesia. Y el primer enemigo, y lo vemos en las familias, los enemigos que no vemos, es la enemistad, son los problemas, son las situaciones que dices, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo siempre va a estar queriendo robar, matar y destruir. Pero lo importante que debemos aprender es que cuando Jesucristo vino, Él vino a derrotar todas las obras del diablo. Y la iglesia tiene el poder, dice la palabra, que Dios le dio a la iglesia el poder para derribar todas las cosas que el enemigo quiera levantar en contra de su iglesia. Eso dice su palabra. Entonces, dice, así como se combate una enfermedad, se combaten, ¿cómo les diré? Las enfermedades, las pandemias, también yo creo que Dios vio la humanidad y dijo, no hay otra cosa más que el Hijo vaya y haga el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento bien entendemos que se hacía el sacrificio de animalitos, pero eso no podía satisfacer el corazón del Padre, no podía, y por lo tanto era constante los sacrificios. Dice la palabra que Jesucristo es el sacrificio perfecto. Ya no hay más cosa que hacer, porque Jesucristo lo ha hecho todo. Entonces, aquí yo puse, Dios tuvo que hacer el perfecto Jesucristo para combatir, de una vez por siempre, principalmente el pecado que nos lleva a la muerte eterna. Entonces, Dios estaba viendo cómo nos estábamos despedazando. Entonces, Él es como una vacuna que viene a combatir todo lo malo, la envidia, todo aquello que nos saca del fluir de Dios. Cuando hablamos de fluir en Dios, fíjense cómo todo lo que hacía el Señor, cuando Él veía una necesidad, su sangre, ¿verdad? Él por dentro sabía que emanaba un poder. Una mujer le dijo, cuando lo vio pasar, dijo, si tan solo yo toco su manto, yo sé que yo seré sana. Y cuando esto sucedió, dice la palabra que Jesús sintió cómo salió poder de Él. Entonces, su sangre está vigente, el poder de su sangre está vigente hasta el día de hoy. Sí, ahorita lo vamos a ver. Fíjate bien. Sabemos que
Vamos a Juan, fíjate, cuando Jesús fue anunciado a través de Juan, Juan dijo en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo también: este es de quien les hablé, no soy digno de desatar sus sandalias. Y si hablamos de cuando Jesús y Juan, cada uno estaba en el vientre de su mamá, ¿se acuerdan que ellos brincaron porque estaban en un fluir, estaban en un mover de Dios? Y a lo que Dios nos quiere llevar en este tiempo, que no detengamos la obra de Dios. El Espíritu Santo es sensible, más bien es sensible, dice la palabra, que no debemos de entristecerlo. Dice: no contristen al Espíritu Santo, porque con él fuimos nosotros marcados, quiere decir sellados. ¿Cómo se puede contristar cuando nosotros somos marionetas del enemigo, cuando hacemos caso a nuestra carne, cuando nosotros empezamos, dice alguien, bueno, pues yo me voy a ir, ¿verdad? Cuando dice alguien, pues yo me voy de la iglesia, rompe la comunión. Dios nos llamó para tener una común unión. Jesucristo dijo: y ellos serán, yo ruego por ellos que sean uno, Dios, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, de alguna manera el Señor quería que fluyéramos en esa unidad, que fluyéramos en el mismo sentir del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir? Que cuando nosotros, así como Jesús veía una necesidad y algo sentía dentro de sí, el poder que va a salir, cuando nosotros somos impactados por la gloria, por el amor de Dios, y que hemos tenido una experiencia, nosotros podemos transmitir y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, que podamos de alguna manera dar palabras al cansado, dar la respuesta a aquella persona que está necesitada, pero no cortar. Fíjate, dice la palabra que cuando él vino a quitar la enemistad es un muro que se levantaba. Dice ahí en la palabra que él quita la enemistad para unirnos con el Padre. Y hablando del pueblo judío, dice: para hacer de los dos pueblos uno solo. Entonces Jesús vino a derribar todo aquello invisible que agobiaba y que agobia a la humanidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, Isaías, te puse. Isaías, por favor. Fíjate, la maldad de este mundo, fíjate, te saca del fluir de Dios. Por eso cuando Jesús está en el río Jordán después de ser bautizado, se oyó una voz del cielo que, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia. Entonces, nosotros en este mundo caído, se tiene que oír la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor que te diga: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada en la cual yo me complazco. Yo me complazco, ¿por qué? Porque serás instrumento en mis manos, porque dijo el Señor: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y fuego. Y otra cosa dijo el Señor: y harán este tipo de señales. Y las señales acompañan al creyente. Entonces el fluir de Dios no lo debo de cortar, no lo debo de romper. Debo ser agente de bendición. Dice la palabra procurar la unidad, dice. Procuren estar unidos, sean todos de un mismo sentir. ¿Sí? Fíjate, Jesucristo sabía que había venido. Él tenía un propósito, un llamado. Y aprendió Jesús a distinguir la voz de su Padre y la del enemigo. Recuerda cuando Jesús fue llevado al desierto, lo primero que el diablo le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Le dijo, y podrías decir, pues tenía el poder, pero él aprendió a diferenciar entre la voz del enemigo y la voz de Dios. Y dijo, no, ¿verdad? Sabemos que le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace, ¿verdad? También dijo el Señor:
el enemigo dice que en su imaginación llevó a Jesús, ¿verdad? Llevó a decirle, ¿sabes qué? Mira, todos estos reinos te entrego si postrado me adoras. Sin embargo, pues, qué tonto, ¿verdad? Porque todos los reinos, todo el mundo le pertenece a nuestro Dios. Entonces, el enemigo vino a tentarlo, sin embargo, Jesús supo distinguir. Ese fue un encuentro que tuvo con el diablo. Sin embargo, cuando él veía la necesidad, él vio al paralítico y él sintió compasión y él lo levantó. Él veía a los ciegos y les devolvía la vista. Él veía a los leprosos y los abrazaba. Entonces, porque había un fluir, había un mover dentro de él que debía de cumplirse. Y la primera cara con la muerte con el que se encontró fue con la hija de Jairo. Ahí fue una de las veces que se encontró con la muerte y tuvo que decirle al papá, no tengas temor, solamente cree. Y le dijo a la niña, cuando la vio muerta, levántate. Esa fue una. Otra fue cuando iba por la calle y vio a una viuda que estaba enterrando a su hijo. Esa viuda era su único hijo, era su única esperanza. ¿Y qué hizo el Señor? Le habló, tocó, le dijo a esa caja de salte de ahí, le dio vida. Otro momento con la muerte, ¿cuál fue? Cuando despertó a Lázaro, a su amigo querido, ¿verdad? Él fue recibido por reclamos de una de sus hermanas. Sin embargo, él fue a la tumba y habló y le dijo, Lázaro, sal fuera. Se fue un encuentro con la muerte. Sin embargo, lo más tremendo fue cuando él se encontró en aquel momento de agonía, en aquel momento de angustia. Dice la palabra que él sufría, que cuando él se fue al Getsemaní a orar, dice la palabra que él sudaba como gotas de sangre. Y esto tiene su nombre. Es cuando se está bajo demasiada presión, se rompen los vasos sanguíneos, y ahí tengo el nombre por ahí. Pero él estaba con una tremenda agonía. Y fíjese lo que dice Isaías. Vamos a leer Isaías 53:3, porque me falta, ya vamos a terminar. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjate, dice aquí, alguien traduce, más bien interpreta que vivirá por varios días. Él vivió después de la resurrección dice que 40 días se apareció ante ellos. Sin embargo, dice en el 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo,
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, daré parte con los grandes, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado y orado por muchos, y orado por los transgresores. ¿De quién me está hablando aquí? Jesús, Jesucristo, su sangre, su sacrificio fue anunciado, esto fue anunciado 700 años de que él naciera. Sin embargo, se cumplieron, no recuerdo la cantidad de profecías cuando él viene y muere. Sin embargo, dice aquí que ciertamente dice, por sus llagas hemos sido curados. Dice que llevó el pago. Esta cita nos conmueve porque nos habla del sacrificio perfecto del Señor. Entonces, el sacrificio de Jesús nos trajo vida y ese poder de su sangre fue suficiente. Satisfizo al Padre y eso está en cada uno de nosotros, pero fíjate bien, no hay vida nueva si no aprendemos a morir. ¿Morir a qué? A nuestros malos deseos y a nuestros pecados. Necesitamos entender, yo te pido que lo leas en tu casa varias veces y digas, Señor, gracias porque de verdad, tú fuiste el sacrificio perfecto porque estaba yo perdido. Cuando nosotros olvidamos esto, pueden venir situaciones en la vida. Más bien quiero decir que no se te olvide de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te rescató, para que aprendamos a vivir en humildad y agradecidos, diciéndole gracias, Padre, porque yo no era nadie, no era nada, nadie daba un quinto por mí y tú me diste vida y me has puesto valor. Mi vida antes no tenía valor, pero al ponernos nosotros, al aceptar a Jesús, Él nos hizo sus hijos. Él nos hace sus hijos y sus herederos para que en este tiempo de tanta crisis, tanta maldad, tanta traición, podamos nosotros decir gracias, Señor, y permíteme fluir en el mover tuyo, en lo que tú quieres que yo haga. Él lo va a hacer a través de tu vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tú estás sellado por el Espíritu Santo. Por eso dice que no lo contristamos, no pongamos triste al Espíritu Santo. En cuanto tengas una situación, ve, corre al trono de la gracia y dile, Padre, perdóname, pero límpiame de esta mi maldad y permíteme parecerme cada día más a ti. Y entonces el momento, ya lo dije, el momento más angustiante de Jesús es en Lucas 22:41, donde dice lo que hablamos, ¿verdad? De que Jesús derramaba su sudor, estaba como gotas de sangre. Pero fíjate, a mí me encanta el versículo 43, dice, bueno, en el 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Cuando tengamos una crisis, cuando se tiene un problema, normalmente el mundo se va y a la botella, se refugia en algo amigos, a ahogar su pena. Sin embargo, aquí dice el Señor que vino ángel y lo fortaleció. Y ¿sabes qué? Cuando tú estés en mayor angustia, pídele al Señor, más bien ora, apártate del mundo y derrama tu vida, tu corazón y permite que esa presencia de eso divino te fortalezca. Porque si tú no haces eso, vas a sentirte peor si te vas a otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese fenómeno se llama hematidrosis, así se llama. Sucede cuando se está en profunda agonía. Entonces, Él estaba agonizando por cada uno de nosotros. Pero ¿qué creen? El Señor, sabemos que pasó lo peor,
para que nosotros no lo pasáramos. Le sucedió que estuvo 3 días, pero al final el Señor resucitó. Él cumplió su palabra y hoy en este tiempo tiene su mirada en la novia. Tiene su mirada en la novia que la está perfeccionando porque dice, voy por ella. Voy por ella. ¿Sabes qué nos dice? Necesito que fluyas en mi amor. Nos dice que necesito que fluyas en la unidad, que fluyas en esto, que no te dejes convencer de otra cosa. Hay muchas personas que pueden decepcionarse por lo que sea en la iglesia, pero Dios no decepciona a nadie. Por eso mi consejo es: no pongas tu mirada en las personas, pon tu mirada en Jesús, porque entonces tú eres seguidora de un hombre o de una mujer. Ellos no te traen salvación. Quien trae salvación se llama Jesucristo. Por eso cuando Jesús fue levantado, aquellos ángeles se quedaban mirando, viéndolo. Y le dijeron a los apóstoles: ese mismo Jesús que estás viendo levantado, así va a venir. Y así nos debemos mantener con la mirada hacia arriba, no hacia las circunstancias. Si yo lo hago es para bendecir, para que ello fluya en su amor, en su misericordia, porque a final de cuentas yo descubro que en mi casa el principal enemigo es el pleito, es el chisme, es la contienda. Eso es lo que debemos combatir y decir: estás derrotada en el nombre de Jesús. En mi matrimonio no vas a intervenir, enemigo. Aunque no te vea, yo te derribo en el nombre de Jesús. Y ser sabios, ser entendidos de las cosas espirituales, dejar de ser niños para ser maduros en las cosas de Dios. Cuando el diablo nos ve tambaleando, él lo que quiere es trapear con tu vida. Por eso necesitamos derrotarlo en el nombre de Jesús e identificar al malo. El malo no es la persona que está a tu lado. Dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con potestades que están en el aire, ¿verdad? Potestades de maldad. Y fíjate, esas potestades influyen y operan, dice, en los hijos de desobediencia. Tú y yo necesitamos ser obedientes, ¿sí? Te voy a decir otro punto más sobre la sangre de Jesús, para que cuides tu salvación con temor y temblor. Fíjate bien, con esto terminamos. ¿Me aguantan otros 2-3 minutitos? Porque ni modo, me aguantas, Ricardo. Ricardo, yo nunca me toca aquí, Ricardo, no seas así. Fíjense bien, es que esto dio el Señor. Dije: Señor, es bien padre lo de la sangre, es hermoso entender el sacrificio, pero ¿qué si yo desprecio al Señor? ¿Qué si yo tengo por inmunda la sangre de Cristo? Fíjate bien, dice Hebreos 10, 26, 29. Esa no te la di, ¿verdad? Ni se la di a Ricardo. Vamos a ver Reina Valera, anótala por ahí. Hebreos 10, 26. Dice: advertencia al que pecare deliberadamente. Dice: porque si pecáramos voluntariamente, bájala tantito, hijo, si no, no me oyen. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada que hacer. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjate, y tú puedes seguir leyendo, ¿verdad? Lee los 3 versículos que sigue. Aquí está diciendo que si hacemos algo deliberadamente, habiendo ya conocido al Señor, dice que ya no queda más sacrificio. Entonces necesitamos, iglesia, familia, fluir en amor, fluir en la unidad, fluir en el Espíritu de Dios, donde el Señor te diga que estés,
hazlo. Sirve al Señor con pasión. No lo hagas como para los hombres, hazlo para el Señor. Comprométete con Él, así como Él se comprometió contigo. Haz de verdad pacto con el Señor. No seamos de los de que hacemos ahora sí y ahora no, que ahora sí estoy bien y voy a la iglesia, ahora no. No, tú tienes que ser. Si tú lees estos versículos, el 25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el 25, y de ahí viene el que pecare deliberadamente, porque cuando la gente deja de congregarse, son presa fácil del diablo. Si congregándonos nos va como va, ¿verdad? Imagínate, no congrégate. Por algo el Señor diseñó la iglesia. La iglesia es el lugar, es el hospital, es donde crecemos, donde somos criados. Estamos siendo criados como crianza, hablando de la crianza. Como cuando tú tienes a tus hijos, tú estás criando a tus hijos. Dios nos está viendo el crecimiento. Pero fuera, a ver, saca un hijo de tu casa, sácalo de tu casa. Va a andar con vagos, va a andar en las drogas, va a andar mal. Tu hijo tiene que estar en tu casa hasta que alcance la edad madura, ¿no? Así es así es la iglesia. No te salgas de tu casa, de tu iglesia, porque el Señor provee un pan delicioso, en el cual ese pan que tú comes, tú no sabes cómo, pero lo compartes de manera distinta, fluyes en ello y vas a ser de bendición para tu compañera de trabajo, para tus alumnos, para tus empleados. ¿Por qué? Porque hay algo que ven en ti, que es algo divino, es el toque del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios por el sacrificio perfecto, por aquello que el Señor, por su sangre maravillosa, que es la que hizo que el pecado se fuera de nuestra vida y ya no tuviera dominio sobre nosotros. Ese es el poder de la sangre, que dice la palabra que cuando tú eres un hijo, ya no eres esclavo. Ese es el poder de la sangre, porque el esclavo, dice, no queda en casa para siempre, pero el hijo sí. Sí, entonces un esclavo, aunque quiera, no puede zafarse, pero un hijo decide y ya no es esclavo de aquello que lo domina. Entonces vamos a orar y saben que esta palabra es para que tú tengas victoria todos los días. No importa, pasó algo, mañana tienes otra vez la victoria y la vas a obtener y la vas a declarar, porque tienes una herramienta poderosa que es su sangre, que te limpia, que te perdona y que te da propósito. Amén. Su sangre está vigente. Las virtudes de la sangre de Jesús es que traen vida nueva. Hay transformación, lo que es una metamorfosis, ¿verdad? Amén. Ponte de pie, vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos, estar agradecidos por lo que has hecho en nosotros y a través de nosotros, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, que tu sangre preciosa nos ha recordado, Señor, esto que ya sabíamos, que tú llevaste, cargaste el pecado de cada uno de nosotros y que tú nos arrebataste de las garras del mismo infierno, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la vida, de una vida nueva, Señor, entendiendo que es cierto que estamos de paso en este mundo, pero bendito Dios, que somos la iglesia, la novia tuya, que será levantada o llevados de acuerdo a tu soberanía, Señor. Sabemos que tú vienes por una iglesia limpia y sin mancha, Señor. Permítenos ser una luz, permítenos ser un ejemplo, una inspiración para otros, Señor, que aún están perdidos y que no te conocen, Señor. Agradecemos infinitamente tus bondades, Señor, y tu misericordia para cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, porque tú nos dices que somos nación santa, un sacerdocio, un linaje escogido, Señor, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a tu luz admirable. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.